El día de hoy no vamos a desarrollar el sermón de Marcos que correspondería. Voy a exponer un tema que se llama El camino a la vida. Este fue el ensayo que presenté para el seminario Westminster, y de paso volver a dar gracias a la iglesia por la colaboración que nos brindan para poder seguir con nuestra formación. Y quiero comenzar con el pasaje que está en el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículos desde el 22 hasta el 24, que dice de la siguiente manera: Entonces el Señor Dios dijo: Ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, la sentencia implica el cierre de un camino. Dios expulsa al hombre del Edén y coloca unos símbolos de cierre del camino. La espada, si usted puede notar, dice que pone al querubín, y la espada no dice que esté en manos del querubín, sino que pone una espada, símbolo de la advertencia de la muerte, en manos de Dios mismo, para evitar ¿qué cosa? Que el hombre regrese por su propia voluntad al jardín del cual fue expulsado. De aquí nosotros vamos a entender por qué en el resto de la Biblia se muestra la expulsión de la tierra como un juicio. También el pueblo de Israel reiterativamente va a ser expulsado de su tierra, llevado a exilios como muestra de un juicio de parte de Dios. El camino, entonces, o la pregunta que resuena en el corazón del hombre es: si hemos sido expulsados del Edén, ¿hay alguna manera de volver? ¿Cómo puede el hombre regresar? Y si el hombre lograra encontrar el regreso a ese jardín, ¿podría entrar otra vez? El tema entonces es hacia dónde vamos o cómo logramos encontrar ese camino de regreso y el medio de volver a entrar. Agustín, en su famosa obra Ciudad de Dios, decía que la ciudad terrenal y temporal se caracteriza por la confusión y por la división. Dice, el mundo representado con esa ciudad, el mundo se caracteriza por la confusión. Y eso es un signo incluso desde la sentencia de Babel, ¿recuerdan? La confusión de las lenguas, que hoy también es la confusión de las ideas, la confusión de la mente del mundo antiguo y también del mundo moderno. De tal manera que uno ve al creyente llamado a caminar hacia la ciudad celestial. Pero lo primero que tenemos que saber es cómo encontrar el camino. ¿Cuál es la dirección correcta hacia el árbol de la vida? O incluso, de una manera más personal, la pregunta se puede traducir: ¿sabes tú hacia dónde te diriges en esta vida? ¿Hacia qué ciudad caminas? ¿Hacia la Babilonia que va a ser destruida o hacia la ciudad celestial donde vuelve a estar
el árbol de la vida del que se hablará al final de los tiempos en Apocalipsis. ¿Hacia qué ciudad te diriges? También cabe la pregunta, si respondes que te diriges a la ciudad celestial, ¿cuáles son los criterios que estás utilizando para trazar el camino hacia esa ciudad? También cabe una pregunta sobre los medios. ¿Se puede recorrer este camino solo? ¿O necesitas compañeros en este camino? Nosotros vemos que también en el Génesis se dice al hombre, no es bueno que esté solo. No es bueno que esté solo. Y lo que nosotros vemos es que al ser injertados en el pueblo de Dios, Dios nos enseña que ese camino se recorre por medio de la comunión de unos con otros. Una primera comunión es la comunión, ¿cierto?, de esa primera pareja precisamente en el Edén. No es bueno que el hombre esté solo. De ahí que la primera comunidad de apoyo, de fortaleza, de ánimo, de consuelo sea el matrimonio. Y entonces cabe también la pregunta, ¿tu esposo, tu esposa, te puede ayudar en el camino hacia la vida? Si es creyente, la respuesta es sí. Si no, la respuesta es no y escogiste mal. Porque ese sujeto, esa persona no te va a poder acompañar en el camino a la vida porque él va hacia un camino de destrucción y será un lastre, será un peso, será motivo de sufrimiento, de decepción, de destrucción, un peso desde hoy hasta el último día de tus vidas. Porque un yugo desigual no te podrá acompañar al camino de la vida. Si no te haces acompañar por la persona que va hacia el mismo lugar, siempre será una tensión permanente. Y la otra pregunta es, ¿te haces acompañar de tu iglesia local? ¿Te acompañas de tus hermanos? ¿O eres un sabio que escoge tu camino de acuerdo a tu propio criterio? ¿Ya ves? ¿Acaso eres sabio en tu propia opinión para decir, yo no necesito de nadie en este peregrinaje? Si estás creyendo que eso es así, no hace parte del plan de Dios que camines en solitario, porque Él no va a salvar a llaneros solitarios, sino a un pueblo para su gloria. Y si haces parte de ese pueblo, tienes que caminar y peregrinar dentro de ese pueblo. Si ese es el criterio, sabrás que eres presa fácil de Satanás en ese camino. Porque así trabaja, recuerden, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la imagen es que aquellos que se apartan de la manada son presa fácil del león. Entonces todo esto nos permite entender la importancia de dirigir la vida hacia esa ciudad celestial. ¿Hacia dónde vas? ¿Cómo sabes que no has extraviado el camino? ¿Y cómo debemos entender la magnitud de ese camino? Ahora, ¿dónde se da esa primera pérdida del camino? El texto nos indica muy claramente que el hombre fue expulsado del Edén por causa de su pecado. Se cerró el camino y la pregunta es, ¿cómo podríamos volver? El Génesis nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, una tierra que Dios creó, una tierra en un estado perfecto. Pero luego de venir la caída, también comienza el hombre a entender la gravedad de su situación, porque si ven el texto dice, vas a labrar la tierra de la cual fuiste tomado. Y antes había dicho,
Ahora esa tierra espinos y cardos te producirá. Hay un cambio en la creación. De tal manera que luego, por eso es que Apocalipsis nos tiene que hablar de la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva, a la cual aspiramos a llegar. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y la pregunta es, ¿por qué pasaron? Porque ese primer cielo, esa primera tierra quedó también bajo la sentencia de la maldición por causa de la desobediencia del hombre. De tal manera que lo que nosotros vemos es que hay un arco entre la primera creación y una nueva creación. En esta nueva creación, en esta ciudad celestial de la que habla Apocalipsis, vuelve a aparecer el árbol de la vida. El árbol cuyo acceso fue negado. Aparece. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos entrar a esa ciudad? Porque miren cómo va progresando el tema. Al principio tenemos un jardín y uno podría decir, si el jardín está abierto, podemos intentar entrar por muchas partes y el querubín como que no va a estar en todas a la vez. Si alguien piensa que puede burlar el ladrón y salteador, me vuelo la cerca y entro de nuevo al jardín. Pero ahora tienes una ciudad amurallada y solo tiene 12 puertas. Ya no es tan fácil. Pero, y luego va a decir que hay un obstáculo para entrar a esa ciudad donde está el árbol. Solo entran aquellos cuyos nombres están escritos. Y además de eso dice, ningún inmundo, ningún pecador, ningún hechicero entrará por esas puertas. Así que lo que nosotros vemos es cuáles son los efectos de esa pérdida del jardín del Edén. Los efectos se ven en varios aspectos. Un primero es la vida corporal. La vida corporal en el jardín era sostenida por la gracia de Dios. Aún la vida espiritual era sostenida por la gracia de Dios. Pero se da una sentencia, la pérdida del camino, la pérdida de la vida por la sentencia de muerte, y ahí viene entonces la pregunta, ¿cómo lograremos encontrar el camino hacia la vida? Aquí nosotros vemos que hay una progresión en el desarrollo del orden de la salvación, pero que eso comienza incluso desde la vida corporal. El hombre fue creado por la mano de Dios, le dio un cuerpo y ese cuerpo necesita ser sustentado, ser alimentado. El hombre entonces fue creado a imagen y semejanza, se le concede el aliento de vida, pero además de eso, la naturaleza corporal le exigía ser sostenido. Por eso el hombre le da un alimento y signos del sustento de la vida. Le da los árboles del huerto y le da un río de vida. ¿Qué necesita el hombre? El pan y el agua. En un sentido necesita ser sostenido por su cuerpo. Uno, a nivel corporal, y el agua. Luego estos signos se convierten en signos de vida. El árbol de vida y el río de vida. Pero en ese jardín está también presente una antítesis posible, a saber, la posibilidad de una sentencia de muerte, representado por el árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y el mal, de la cual Dios le dice al hombre, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta advertencia nos enseña la naturaleza de la vida que tenía el ser humano en el jardín. Era una vida concedida
en un sentido era una vida participada. Dios le da la vida a esa persona, pero Dios además sostiene la vida de esa persona con el alimento físico, sosteniendo la vida corporal, pero además de eso, sosteniendo su vida espiritual por medio de su presencia. De tal manera que la vida en su totalidad, en su dimensión corporal y en su dimensión espiritual, es sostenida por Dios. Por eso los signos del árbol de la vida y los signos del río de la vida. Pero la desobediencia introduce la sentencia de muerte. El hombre, traído a la vida desde el polvo, vuelve al polvo. Y miren que el signo es de desintegración. El hombre es el resultado de la unión de esa dimensión corporal y ese aliento de vida. La muerte es división, lo que decía Agustín. El signo de esta ciudad presente es la división, ¿cierto? La división de las familias, la división, las enemistades entre amigos, la enemistad entre pueblos, la enemistad entre ciudades, la enemistad en todas sus manifestaciones. Todas las comunidades humanas que deberían ser las que ayuden al hombre a florecer, a desarrollarse y a crecer, comenzando desde esa primera comunidad que es el matrimonio, se encuentra dividida. ¿Dividida por qué? Porque cada uno traza un camino de acuerdo a su propio corazón, a un corazón manchado por el pecado. Entonces, si en un hogar cada uno tiene su propio proyecto de vida, ¿qué es eso? No es un hogar, es cualquier otra cosa menos una comunión de vida hacia un objetivo común. ¿Y cuáles son esos objetivos esenciales de una comunidad? Hay varios. Primero, debe haber un acompañamiento espiritual. El pueblo de Dios que camina para llegar a la ciudad celestial tiene un mismo destino espiritual, tiene una misma visión espiritual, tiene un mismo objetivo espiritual. De ahí que si el pueblo se desvía de los objetivos espirituales, termina por el mal camino. De hecho, esa era la imagen de los profetas, ¿cierto? Se desviaron del camino. La palabra arrepentimiento tiene esa idea detrás, porque arrepentirse es volverse. ¿Volverse de qué? De la dirección en la que van. La idea de arrepentimiento es que va a la persona transitando y alguien le dice, erraste el camino, te equivocaste, tienes que devolverte, tienes que cambiar. Y eso lo debe hacer una persona cercana a ese que acompaña. Entonces, si en la primera comunidad, que es la del matrimonio, no hay un esposo que le diga a la esposa o una esposa que le diga a su esposo, está cerrando el mal camino, porque te estás apartando de los principios y preceptos de una vida espiritual. Pero supongamos que se hace usted acompañar por la persona equivocada. Y esa persona, su vida es la rumba, la droga, lo que sea. Cuando usted flaquee en ese camino, ¿qué le va a decir? Tranquila, no pasa nada. Es más, acompáñame en mi camino. Este camino es más suave, más ligero, más placentero. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Mira todo el esfuerzo, te tienes que preparar desde un día anterior, dejar todo listo. Ya no te puedes quedar de rumba hasta la madrugada.
te tienes que acostar temprano para que tengas la mente. No, aquí quédate a la hora que sea, que no hay normas. ¿Ayuda en ese peregrinaje? No, no ayuda. Al contrario, esa persona siempre dirá, ¿y por qué no dejas de ir hoy y mejor me acompañas? Mira que me siento solo por esto y lo otro. ¿Cómo él es de mala persona que no piensa? Si vas todos los domingos del año, uno o dos o tres o cuatro, que no dejes de ir, no representa ningún problema. Y así con esa voz de pobrecito yo, estoy solo, me dejan mal acompañado. Y entonces la esposa, ay sí, también tengo que pensar en mi esposo. Bueno, él sí está pensando en ti, en apartarte del camino a la vida para llevarte a la perdición. Tanto te ama. Pero es que te ama tanto porque ese es el único amor que el mundo puede dar. La ciudad terrenal no ama sino lo suyo, y lo suyo es una vida de vicio, de pecado y de muerte. Y cada uno quiere hacerse acompañar en su camino. ¿Usted no ve? El borracho siempre está buscando a alguien que lo acompañe a tomar. No encuentra tanto disfrute si lo hace solo. El pecador igual, ¿cierto? Yo voy a buscar a alguien que me acompañe en mi pecado. Mi compinche, el que siempre me patrocina y el que siempre me está animando, camina por ahí. Es más, yo te acompaño, yo voy contigo. Pero ¿hacia dónde vas? Había un solo árbol en el huerto. Hay un solo camino, ¿cierto? El mundo siempre dice, todos los caminos conducen a Roma. En el mundo antiguo era verdad, porque las calzadas imperiales todas se terminaban en la gran ciudad de Roma, la gran ciudad de Babilonia, que fue condenada y destruida. Era verdad, pero la pregunta es, ¿estás seguro que es a Roma a donde quieres llegar? Bueno, a ese sí es el lugar a donde el diablo quiere que llegues, para que ahí te espere la destrucción. Pero no, el creyente camina a la ciudad, a la nueva Jerusalén, a la celestial, a la que viene de Dios. Y por eso asumimos un peregrinaje. Pero ¿sabe algo? Un peregrinaje en el cual no estamos solos. Y aquí resuenan las palabras del Evangelio donde el Señor, que manda a su pueblo a que recorra el camino hacia esa ciudad celestial y a que proclame a todas las naciones que hay un solo camino y que hay un solo destino, le dice a sus discípulos cuando los manda a proclamar, vayan a todos los lugares del mundo para proclamar que yo soy Señor y para proclamar que yo quiero que entren a esa ciudad celestial. Pero también ante ese reto de ir a un mundo en el cual iban como ovejas en medio de los lobos, el Señor le recuerda a su iglesia, yo estoy con vosotros. ¿Sabe lo que eso significa? Que cada día en este camino es acompañado por el mismo Señor. Pero más que eso, que Él es el camino. En el Génesis, el texto que acabamos de leer tiene varios aspectos. Uno, la primera sentencia, el destierro. El destierro es la separación, el desarraigo. ¿Sabe lo que le pasa a una persona cuando es sacada de su casa, de su tierra? Y nuestros países los han vivido. Nosotros en Colombia hemos vivido el destierro. Personas que son arrancadas del hogar donde quizás vivieron generaciones y generaciones de su familia, donde configuraron una identidad, donde tenían un arraigo, y de pronto esa persona es arrancada y expulsada de su tierra. Eso destruye, afecta la identidad
¿Qué es lo primero que sucede a esa persona? Una profunda desorientación. ¿Y ahora? ¿Hacia dónde camino? ¿Hacia dónde voy para volver a tener un hogar, una tranquilidad, una paz? ¿Es posible volver a tener esa tranquilidad? Y siempre habrá en esa persona la añoranza, la remembranza de su tierra, la tierra donde vivieron mis abuelos, la tierra donde vivieron mis padres, la tierra donde yo crecí y no puedo volver, porque hay alguien allá que se apoderó de esa tierra. Si regreso me va a matar. Eso es una realidad que en Colombia conocemos bien. Pero ¿sabe algo? Todos nosotros vivimos ese mismo destierro del jardín del Edén y estamos también con la herida de hay un lugar al cual deberíamos volver. Ese es el destierro. Y por eso la iglesia siempre habló en ese término. Somos extranjeros y peregrinos, buscando una patria a la cual volver. ¿Sí ven? De hecho, esa fue la experiencia de Israel en el desierto. Pero miren cómo ellos habían perdido la identidad de la patria a la que volver. Cuando el pueblo comienza el peregrinaje, Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra. Te voy a desarraigar del mundo, de sus valores, de todo lo que implica para llevarte a una nueva tierra, donde yo estaré contigo. En esa tierra yo habitaré contigo. Y yo te voy a llevar por ese camino. Y Abraham sale en busca de esa tierra y llega. Pero comienza las adversidades. El pueblo termina cuando la época de Israel volviendo ¿a qué? A Egipto. Y Dios ya les había dicho, no vuelvan por ese camino. A los reyes de Israel se les advierte lo mismo, no vuelvas por ese camino. ¿Recuerdan? A los reyes se les dice, no vuelvas a Egipto. ¿Por qué? Porque el pueblo ya había sido sacado de Egipto. Y una de las advertencias que Dios le hace a los reyes de Israel es, no regresen a buscar nada allá. Pero miren cómo el pueblo incluso llega a desorientarse. El pueblo del pacto, al pueblo del pacto se le había prometido una tierra. Y ellos terminan esclavos en Egipto. Y Dios, para cumplir su pacto, los va a traer de regreso a la tierra de la promesa. Pero ¿sabe qué dice el pueblo? Estábamos mejor en Egipto. Egipto es nuestra ciudad. Egipto es nuestra herencia. Pero eras esclavo en Egipto, no importa, allá estábamos mejor. Si ve la profunda desorientación del pueblo, ellos habían salido físicamente de Egipto, pero Egipto estaba todavía en el corazón del pueblo. Y por eso Dios los atraviesa por el espantoso y terrible desierto de las pruebas, para mostrarle a ese pueblo que la idolatría que tenía en su corazón todavía le impedía recibir esa tierra como una bendición de Dios. En el camino de regreso a esa tierra, el pueblo se extravía y se va tras dioses ajenos que no conocían. El becerro de oro es eso, el pueblo extraviando el camino. No sabemos qué le ha acontecido a este Moisés si él era el que sabía para dónde íbamos. Entonces, ¿qué? Volvamos a Egipto. ¿Y cómo iniciamos el camino de regreso a Egipto? Pues sus dioses nos guiarán. Entonces vamos a hacer el becerro y vamos a comenzar nuestro peregrinaje de vuelta a la ciudad de la idolatría, del mal, de la esclavitud.
¿Y qué pasa? Vuelve de nuevo la espada encendida en la mano de Dios. Y cuando Moisés regresa, llama al pueblo y le dice: los que estén con el Señor, vengan conmigo. ¿Saben lo que pasó a continuación? Dijo: ahora saquen sus espadas y maten a todos aquellos que adoraron a ese becerro, porque eso es el camino de la muerte y esta es la sentencia. Y ahí vemos el significado de esa espada de la muerte. Y también vemos un camino cerrado. Pero lo que vemos también es que el hombre perdió el camino. Y eso es un signo de nuestro tiempo también. ¿Hacia dónde van? Cuando uno ve el estado de la juventud actual, no ve sino lo que dijo Agustín: desorientación. No saben a dónde van. Cuando uno ve muchos matrimonios hoy, no saben a dónde van. Muchas familias, muchas iglesias no saben a dónde van. No saben qué camino seguir. Y uno los ve siguiendo los caminos del mundo, todo viento de doctrina, todas las modas, la iglesia la asume, porque no sabe cuál es su destino. Si una persona no tiene unos objetivos concretos en la vida, nunca sabrá si está en un buen camino. Si usted sabe cuál es ese camino, tendrá el anhelo de perseverar en eso. Si nosotros caminamos hacia una ciudad celestial, todas las adversidades terrenales no son comparables, dice Pablo, no son comparables a la gloria. Por eso, cuando Hebreos habla de esa forma, le dice: si la ciudad fuera la terrenal, si la ciudad fuera Egipto, el pueblo hubiera podido volver. Dice: pero esa no es la ciudad, ese no es el destino. Dice: y el tema es, hermano, que nosotros no caminamos hacia una ciudad terrenal. No hay nada en esta creación que pueda consolar el corazón del hombre. No hay ningún lugar en el cual en esta tierra el hombre pueda descansar. Ya no hay ese jardín. El jardín que una vez existió en esta creación ya ha desaparecido. ¿Por qué? Porque aunque pudiéramos ubicar un lugar geográfico, como algunos intentan buscando los ríos que salieron, entonces quedaba por aquí, ya no es el jardín, ya es la tierra maldita por el pecado. Así que no tenemos en esta creación un lugar al cual volver, porque todos los lugares de esta tierra están bajo la maldición que Dios sometió a toda la tierra creada. De tal manera que somos extranjeros y peregrinos, somos exiliados del jardín del Edén. Y esto se convertirá en un patrón reiterativo para el pueblo de Israel. Estás en la tierra, desobedeces, vas a Siria, vas a Babilonia, eres expulsado una y otra vez. Yo me pregunto, ¿qué le está diciendo el Señor a su pueblo? Yo creo que le está diciendo lo que está en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Vean, a los expatriados. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios por la obra santificadora del Espíritu
para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Pedro también habla en la segunda carta, donde él dice, habla de los desterrados también, habla del pueblo como un pueblo peregrino, como un pueblo desterrado. Y siempre se está hablando de este pueblo como desterrado, porque este pueblo no tiene una tierra física y material a la cual volver. Siempre seremos exiliados. Esta imagen también aparece en los Salmos. ¿Recuerdan cuando el pueblo, aparece Salmo 90, junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos y llorábamos? ¿Por qué? Porque en tierra extraña nos pedían, canten los cánticos de Sión. Y el pueblo respondía, ¿y cómo vamos a cantar los cánticos de alegría de nuestro pueblo si hoy somos extranjeros deportados en esta tierra extraña? Pero ¿sabe algo? Cuando el pueblo de Dios entona los signos al Señor, está recordando su verdadera patria. Cuando el pueblo de Dios adora, entonces está recordando que tiene un destino, que tiene una ciudad, y hacia esa ciudad peregrinaba. En los Salmos, miren cómo va progresando la imagen del camino hacia la ciudad. Había unos salmos que se llamaban los de ascensión, los cánticos que el pueblo iba entonando progresivamente mientras iba subiendo a la ciudad de Jerusalén. Y esos eran cánticos de alegría, pero cuando el pueblo regresaba ya no los entonaba, porque a medida que se iba alejando, se iba descendiendo de la ciudad, ya no se tenía esa misma percepción. Ahora, si nosotros vemos eso a la luz del Nuevo Testamento y a la luz de todos los cánticos que aparecen en el Apocalipsis, vamos a entender por qué aparecen tantos cánticos y una liturgia tan marcada. Porque el pueblo va ascendiendo hacia esa nueva ciudad y cuando entra no puede hacer otra cosa que dar gracias al Señor porque ha sido de nuevo introducido a la patria que había perdido. No hay descanso para el creyente en esta tierra. No hay un Edén aquí. No lo hay. Y no lo hay porque el Señor cerró que el hombre se quedara en esa vida. Así que nosotros vemos cómo de lo que estamos hablando aquí no es de un peregrinaje geográfico. No es que el hombre esté, o que haya un Edén en alguna parte de esta creación a la cual nosotros debamos peregrinar. Ya no hay una ciudad santa como todavía se cree, digamos, en el mundo musulmán o incluso dentro del judaísmo a la cual debamos ir. No, hay una ciudad, la ciudad de la salvación, la ciudad donde de nuevo estará aquel jardín. Por eso la vuelta a esa ciudad se va a convertir en toda la Biblia en un signo, en un símbolo de la salvación. Nos recuerda siempre esta creación que fuimos expulsados, pero también nos recuerda que sí hay un camino de retorno. ¿Y dónde encontramos el camino de retorno? Si ustedes ven, en todo el Antiguo Testamento el pueblo va de un lado a otro, ¿cierto? Aquí, allá. Ni siquiera en la propia tierra, cuando logran poseer la tierra, en la época de los reyes de Israel, quizás fue el lugar, sobre todo en la magnificencia del reinado de David,
Fue cuando el pueblo tuvo como más excelencia en el poderío de su tierra. Pero aún así, el Señor siempre le estaba advirtiendo a los reyes, ten cuidado, porque si te apartas de la voluntad del Señor, serás expulsado de esta tierra. Pero ¿sabe algo? De esta nueva ciudad no será expulsado ninguno de los que entren, porque los que van a entrar, como dice Pedro, son aquellos que han sido elegidos por Dios el Padre, y el nombre de ninguno de ellos será borrado. La ciudad a la que nos apunta el Apocalipsis, en ese desarrollo, nos muestra cómo el pueblo va peregrinando. Insistimos, Dios le enseña al pueblo que Él camina con ellos. Y esto es lo más significativo. Y esto es así desde el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan cómo dice Génesis 5, 22 al 24? Enoc caminó con Dios. ¿Recuerdan? Después dice, Noé caminó con Dios. Génesis 6, 9. Es decir, hay un camino de vida en el cual Dios nos acompaña, pero también hay un camino siniestro, paralelo, el camino de Caín. ¿Recuerdan? Dice Judas 11, en el camino de Caín, en el camino de Balaam, en el camino, curiosamente, lo que hablábamos hoy, en el camino de los falsos profetas camina el pueblo. ¿Y ese es camino de qué? Camino de muerte, camino de envidia, camino de homicidios, camino de odio, camino de división. Esa es la característica de los caminos de este mundo. Cómo se destruye todo. Lo que nosotros vemos que Dios habla del modelo para la familia, para la iglesia, es un camino de ¿qué? De unidad. Pero ¿qué vemos en nuestra sociedad? Es algo terrible, como la envidia es lo que marca la forma de las dinámicas de comunión. Uno ve esposos compitiendo por quién gana más. Y uno dice, pero si Dios está prosperando a este hogar, prospera ese hogar. Pero los mismos esposos envidiándose unos a otros. Y yo prefiero que mi esposa no ascienda en el trabajo porque ¿cómo va a tener un mejor puesto que el mío? O un mejor cargo que el mío. ¿Cómo va a ganar más que yo? Y uno dice, realmente es absurdo que en un matrimonio se dé una envidia y una rivalidad y una competencia. ¿Acaso los dos no van a la misma ciudad celestial? Probablemente no. Hay alguno de ellos que va a un lugar completamente diferente. Él va caminando hacia la ciudad de su fama, de su poder, de su autosatisfacción. Y en ese camino a esa ciudad de muerte, no importa a cuántos pisotee para llegar a la cima. Por eso ningún creyente puede hacerse acompañar por otro, que no sea un verdadero creyente. Andarán dos juntos si no están de acuerdo. ¿Se acuerdan lo que dice el profeta? Dice, si uno cae, el otro lo levantará. Cualquier otro, no. Un otro creyente, un otro fiel, un otro del pacto, ese te levantará. El otro te va a pisar para que te quedes ahí. Se alegrará si tú te vuelves por el mal camino, se alegrará, te celebrará, porque está caminando a la muerte, a la misma muerte que él va. ¿Recuerdan cuando hablábamos del primer salmo? El primer salmo comienza, si ustedes ven, individual, ¿cierto? Un hombre contra los burladores. Si nosotros vemos ese salmo, hay una progresión muy hermosa. Vamos, simplemente dice, cuán bienaventurado es el hombre en singular, el hombre que no anda
en el camino de los malos. ¿Sí ven? Este solo hombre perseverando en la fe. ¿Contra quiénes? Contra los impíos, contra los burladores, contra los pecadores. No anda en camino. Todos aparecen en plural, como una comunidad. Ellos aparecen, no anda en el consejo de los impíos, en el camino de los pecadores. Y si uno lee ahí, diría, o sea que todos nosotros tenemos que transitar por este camino solos. No, mire cómo termina. En el versículo 4 nos da el cambio. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Ese es su destino. Pero también dice, por tanto, y miren esto, ¿hacia dónde llegarán? La imagen de Agustín, a la ciudad de la muerte. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio. Los impíos que comenzó en el versículo primero. Ellos que se burlaban, que perseguían, dice, en el juicio no permanecerán de pie. Pero también dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Sí ve cómo terminó? Este hombre que se compara con un árbol plantado, no está solo plantado en un desierto, está plantado en el jardín del rey. Esa es la imagen. En el mundo antiguo, los reyes se caracterizaban porque tenían jardines, los palacios y todo tenían y se elegía los mejores árboles y se plantaban como una señal del poderío del rey. Tenía sus palacios y todo eso. ¿Recuerdan los jardines colgantes de Babilonia y todo lo demás? Era un signo de eso. Pero aquí el Señor es el que nos toma del desierto de este mundo y nos introduce de nuevo en su jardín del Edén. Somos plantados por Él en ese jardín. No estamos de ninguna manera solos. Porque mire, se nos dio la comunión de los santos para ser acompañados. Pero más que eso, también el mismo Señor acompaña a su pueblo. Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Se recuerda ahora el sentido que tiene Hebreos capítulo 11? Todos ellos caminan hacia esa ciudad celestial. Dice, y no estamos solos, caminamos con esa nube de testigos. El pueblo de Dios siempre camina orientado por otros. Lo que hablábamos hoy en la escuela. Si en algún momento temes perder ese camino, ahí están los profetas que te dicen, por ese camino no, por este camino sí. Porque hay un solo camino que lleva a la vida. Entonces, hoy la voz de los profetas sigue acompañando al pueblo peregrino diciéndoles, apártense de los ídolos, apártense del mal camino. Esas son cisternas rotas que no retienen el agua. Aquí hay agua de vida. Aquí encontrarás el río del agua de vida que se perdió en el Génesis. Aquí encontrarás todo eso. Una vez que el pueblo incluso volvió a la tierra, Dios siempre les seguía recordando. Isaías 59, Ezequiel 33, Jonás siempre le decía al pueblo, están en la tierra, pero si se apartan, si desobedecen, el Señor los volverá a llevar al desierto. Isaías y los salmos usan una imagen muy hermosa que es el camino de la justicia. La recuerdan Isaías 33:15, el Salmo 15.
¿Y cuál es el camino de la justicia? El camino del arrepentimiento. Pero los profetas señalaban a alguien. Ellos siempre decían el camino, el camino. Y el profeta Juan, el Bautista, dice, preparen camino al Señor. En todo ese marco es bien interesante porque ahí nosotros vemos cómo Jesús se convierte en la culminación de ese sendero. Cuando aparece Juan el Bautista, la imagen es la del pueblo que prepara la calzada para que el rey venga. Preparen el camino del Señor. Pero lo más sorprendente es que el Señor va a caminar como la guía de ese camino. Miren cómo esta imagen se usa de manera sutil, pero muy poderosa en el Nuevo Testamento. Y no es una imagen nueva, la imagen de caminar detrás de. En el Antiguo Testamento, en todo el peregrinaje de los 40 años del pueblo por el desierto, ¿cómo se movía el pueblo? ¿Lo recuerdan? Por la nube y por la columna de fuego. Y al pueblo se le decía, cuando la nube se mueva, el pueblo que hacía caminaba detrás de la nube. Era Dios que caminaba delante de su pueblo. Cuando llega el Nuevo Testamento, Jesús dice, caminen detrás de mí, vengan y síganme. ¿Sí ven? Y él, por eso los evangelios cuando se leen con detenimiento, siempre él iba caminando y los discípulos iban detrás. Incluso los discípulos muchas veces se habla de que cuando el Señor iba a subir a Jerusalén, ellos dicen, bueno, sigámoslo a la muerte, porque Él va a morir, vayamos detrás de Él. De tal manera que incluso la iglesia primitiva fue denominada como los del camino. ¿Recuerdan? Hechos 9, 9:2, 14, 21, 22:5, los del camino. La carta a los Corintios nos llama a un camino más excelente. ¿Cuál es ese camino? El camino del amor a Dios y del amor al prójimo. Y así vemos cómo somos llamados a caminar. Pero ¿hacia dónde vamos? Apocalipsis 22 del 1 al 2 nos da ese destino. Después, el ángel me mostró un río de agua de vida. ¿Cuál río? ¿Dónde estaba este río? En Génesis. Resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En todo el peregrinaje, uno se pregunta, ¿y dónde quedó ese río? ¿Dónde está? Y miren la imagen tan hermosa que se usa aquí. Ese río está debajo del trono de Dios y del Cordero. Está escondido ¿en dónde? En la soberanía divina y en la sangre del Cordero. El río de vida para las naciones solamente se encuentra en el trono de Dios y del Cordero. Dice, en medio de la calle de la ciudad, a cada lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Pregunto, ¿cuáles naciones? Las naciones a las cuales el Señor llamó para su gloria. Estas son las naciones a las cuales Dios envió a sus discípulos a llamarlas. Id
a todas las naciones del mundo. ¿Para qué? Para que puedan encontrar aquel que es el camino a la vida. Ahora, hay algo que el pueblo nunca debe olvidar y es cómo llegó a ese camino. El río de vida de los oyentes, de los creyentes. Cuando aparece Apocalipsis 22:3, hay una nota que es significativa y dice, ya no habrá más maldición. ¿Cuál maldición? La de Génesis. ¿Recuerdan? La tierra será maldita, ya no habrá más maldición. La creación que fue sujeta a vanidad por causa del pecado, como lo indica Romanos, es renovada por medio de cielos nuevos y tierra nueva, porque la maldición ha sido retirada. Zacarías 14:11. Pues la muerte ha sido vencida por la sangre del Cordero. Gálatas 3:13. En resumen, nosotros podemos decir, la Biblia nos muestra cómo progresivamente ese camino cerrado, progresivamente se va abriendo, pero no se reabre por las fuerzas humanas, se abre por la gracia de Dios. A lo largo del desierto, del regreso del exilio, siempre Dios guió a su pueblo. En el Nuevo Testamento se nos habla de un camino más excelente. Y también se nos dice que nosotros anduvimos en otro tiempo, en un camino de muerte, pero hemos sido renovados. ¿Cómo hemos sido renovados? Hemos sido guiados hacia el camino nuevo y vivo, que es ¿quién? Que es Jesús. Haciendo este recorrido, cuando encontramos las palabras de los evangelios, donde el Señor se describe como el camino, ya uno puede ver toda la amplitud de esa pequeña expresión. Siempre han andado buscando el camino de regreso al Edén. Ese camino extraviado, ese camino perdido, todas esas peregrinajes, esos ires y venires, se han acabado. He aquí el camino. Dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Miren que no se llega a la vida sin la verdad. Dice, yo soy la vida. Él es el árbol de vida. Él es el río de vida. Dice, yo soy, dice el Señor. Él es el gran sacerdote. Cuando vemos en Apocalipsis 14:4, miren lo que dice. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son, y quiero que preste atención en esta expresión, los que siguen, ¿sí ven? Los que siguen al Cordero por donde quiera que va, ¿sí ven? Es decir, estos son los que caminan detrás del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. La pregunta para ti es entonces, ¿sigues al Cordero por donde quiera que vas? Todas tus decisiones las estás tomando de acuerdo al camino que el Señor ha trazado para que las sigas. Mateo nos habla de que debemos ir detrás del Señor y dejar padre, madre, todo lo que sea por seguir al Señor. Ancha es la puerta que lleva a la perdición, pero es angosto el camino que lleva a la vida. Hay un solo camino. Cuando el mundo de confusión en el que nosotros vivimos hoy recibe esa noticia,
la recibe con un profundo sentido de rechazo e incluso de indignación. O sea que tú estás diciendo que solo en Jesucristo hay vida eterna y que en todas las demás religiones del mundo no. Y lo dicen en tono de indignación. ¿Quién te crees tú para decir eso? Todos los caminos conducen a Dios. Todos los caminos conducen a Roma, se decía en la época romana. Y yo creo que esa fue la razón por la cual Dios hizo arder Roma, para mostrarle al mundo que la ciudad del orgullo, de la vanidad y la división va a terminar así. Las grandes ciudades de este mundo terminarán como la Roma, destruida, y no por sus enemigos, porque Roma realmente cayó por su propia corrupción. Este mundo está cayendo por la propia corrupción. Y la salvación precisamente está en que Dios va a renovar este mundo. Hay muchas personas hoy que al perder esa esperanza viven en un temor. Y no es así. Algunas personas creen algo así como que el fin del mundo será como las películas del apocalipsis zombie y todas esas películas de muerte y todo eso. Y entonces le temen. Y dice, bueno, yo no quiero que se desate una pandemia donde todo el mundo se convierta en monstruo y comienza a comerse los unos a los otros. Muchas personas creen que este mundo va a acabar porque el volcán tal, porque la guerra tal, porque esto así, porque pasará esto, porque otra pandemia. No, hermano. Este mundo no va a acabar por ninguna cosa natural, ni siquiera por la acción humana. Este mundo no va a acabar cuando los gobernantes locos de este mundo comiencen a tirar bombas nucleares. No. Este mundo va a acabar cuando Cristo así lo decida y vuelva por segunda vez para arrasar a todos aquellos de esta ciudad terrenal que se rebelaron contra el Rey de la ciudad celestial. Ese día vendrá el fin del mundo. Amén.